Una vez que estalló la Revolución Mexicana, esta creció rápidamente a proporciones inesperadas y fue por completo incontrolable, poniendo en jaque al gobierno mexicano, pero también a la sociedad misma, pues al no haber una autoridad clara que garantizara la seguridad del mexicano promedio, la vida de todos fue puesta en riesgo. Desde el exterior, los Estados Unidos observaban de cerca la revolución, pues tenían cuantiosos intereses en nuestro país y numerosas propiedades y empresas que debían salvaguardarse a toda costa, aunque el aspecto material no era su única inquietud. Con el pueblo levantado y un vacío de autoridad evidente en México, toda la república estaba vulnerable para ser invadida por alguna potencia extranjera, posiblemente alguna que pudiera competir con el poderío del tío Sam, como los países más desarrollados de Europa, Rusia o Japón, que podrían usar el territorio mexicano para planear un ataque directo a la Unión Americana. De entre todas las amenazas, la más temida era la que representaba el Imperio japonés, un pequeño país que apenas unos años atrás había derrotado de manera impresionante a la gigantesca Rusia imperial, transformándose en un serio competidor para el tío Sam en el Océano Pacífico. Para colmo, miles de trabajadores japoneses habían llegado a la costa oeste de los Estados Unidos durante décadas, y aunque eran excelentes obreros, desde Japón se hacían constantes llamados a sus habitantes para que emigraran a otros países, contribuyendo así a la expansión de su imperio, lo que hizo pensar a Washington que todos los ciudadanos japoneses en su territorio eran potenciales soldados encubiertos, esperando una señal para entrar en acción, atacarlos y obtener la supremacía del Pacífico. Según los reportes de inteligencia estadounidenses, estos agentes japoneses dormidos no solo se encontraban en su costa oeste, sino en todos los estados fronterizos con México, desde donde, posiblemente, se llevaría a cabo una invasión terrestre a su territorio en caso de llegar a enfrentarse en batalla. La misma prensa estadounidense encontró una mina de oro promoviendo rumores de una supuesta alianza entre Japón y México, mediante la cual los japoneses usarían nuestro territorio como base de operaciones, a cambio de que el país del sol naciente nos regresara los territorios perdidos en 1848, una vez que hubiera derrotado al tío Sam. A pesar de que todo lo anterior, al menos hasta donde sabemos, no eran más que meras especulaciones, hubo quienes supieron sacar ventaja de la paranoia estadounidense. Uno de los rumores más fuertes era que Francisco I. Madero, líder de la revolución, había pactado venderle a Japón la Bahía Magdalena, en Baja California, para construir ahí una estación carbonífera y base naval para sus buques de guerra. Incluso Henry Lane Wilson, recordado como el peor embajador estadounidense en México de la historia, llegó a afirmar que poseía una copia de dicho tratado en sus manos. Aunque nunca se comprobó ninguno de esos rumores, para la opinión pública estadounidense era obvio que los revolucionarios y los japoneses se encontraban trabajando lado a lado para, llegado el momento oportuno, desafiar la hegemonía estadounidense. Cuando llegó a la presidencia Venustiano Carranza, las cosas parecieron empeorar todavía más. Se descubrió que México planteaba comprar armas y equipo militar a Japón, hecho que desató el amarillismo de todos los periódicos estadounidenses y que, según ellos, era la prueba irrefutable de que México le había vendido Bahía Magdalena a los japoneses. En realidad, Carranza solo estaba recuperando todo el equipo que en su momento el usurpador Victoriano Huerta le había comprado a los nipones, en un desesperado intento de evadir el embargo estadounidense de armas y municiones a México. Por si fuera poco, en esas fechas se publicó el telegrama Zimmermann, donde el gobierno de Alemania proponía que México se enfrentara militarmente a los Estados Unidos a cambio de recuperar parte de los territorios perdidos en 1848. Y aunque la respuesta de Carranza fue negativa y existen indicios de que el telegrama era en realidad una invención inglesa para arrastrar a los estadounidenses a la guerra, nos colocó en una terrible posición mediática, donde aparentemente estábamos dispuestos a confabular con quien fuera con tal de recuperar el sur de los Estados Unidos. Los medios de comunicación de nuestro vecino del norte se negaron a dar tregua con esas teorías, incluso después de que Carranza falleciera, pues según ellos, el nuevo presidente mexicano Álvaro Obregón había pactado la creación de un nuevo país en toda la península de Baja California y el estado de California, que pasaría a ser una colonia del Imperio japonés.
Finalmente, la paz pareció surgir entre la prensa estadounidense y México en 1923, pues, dados los estragos ocasionados por la revolución, Estados Unidos nos ofreció un préstamo de 50 millones de pesos en oro para la reconstrucción del país. Lamentablemente, en esa misma época, se firmó el nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón, lo que no fue bien visto por Washington, pues de inmediato suspendió el préstamo de 50 millones, reiniciándose como por arte de magia las oscuras teorías de conspiración entre Japón y México para atacar la Unión Americana. Incluso varios diplomáticos estadounidenses exigieron una copia del Tratado de Amistad entre México y Japón, pues según ellos, había en él artículos secretos para invadir los Estados Unidos. México concedió y entregó copias del tratado, y por más que se escudriñó, nunca se encontró ninguna cláusula secreta para perjudicar a los Estados Unidos. De manera sorprendente, los Estados Unidos resultaron no estar tan equivocados en sus suposiciones, aunque erraron al pensar que México estaba involucrado. Bueno, al menos de manera consciente. En junio de 1932 se detectó que el barco japonés Kumano llevaba a cabo labores de espionaje desde el puerto de Guaymas, en Sonora. Al detener la embarcación, las autoridades mexicanas encontraron a bordo estudios del fondo marino y levantamientos de planos de todas las costas sonorenses y baja californianas, con algunos puntos indicando cuáles eran los más indicados para instalar bases. Aunque este hecho no causó revuelo ni en la prensa nacional ni en la estadounidense, empezó a abrir los ojos al gobierno mexicano acerca de las verdaderas intenciones de Japón en territorio nacional. Otra base secreta de espías japoneses fue descubierta en la ciudad de Navojoa, en Sonora, resultando en un número indeterminado de japoneses arrestados, a los que se les confiscaron armas, mapas militares y una serie de aparatos espía. Tras suscitarse el trágico ataque japonés a las islas hawaianas que propició el ingreso oficial de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, ningún soldado japonés fue activado en territorio mexicano, tal y como se había estado especulando. Lo cierto es que México decidió distanciarse definitivamente del imperio japonés y mostrar todo su apoyo a los Estados Unidos. El 20 de diciembre de 1941, tras décadas de sospechas, por fin ingresaron a México varios soldados estadounidenses que querían comprobar la supuesta existencia de bases clandestinas de aviones y submarinos japoneses en el país, sin encontrar ningún indicio de ellas. ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que nuestra amistad con Japón durante esos años, entre la Revolución y la Segunda Guerra Mundial, no fue más que un engaño, donde fuimos utilizados con fines militares? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.